Como saben, hoy ha tenido lugar una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno para analizar la situación política y presupuestaria derivada de la decisión ayer de la Junta General del Principado de rechazar el proyecto de ley de presupuestos para 2014 que envió el Gobierno. Y en cualquier sistema democrático, cuando un Parlamento rechaza unos presupuestos, eso es una derrota del Gobierno. Y este Gobierno, y de manera especial su presidente, lo reconoce y lo asume. Dicho esto, quiero hacer dos puntualizaciones. La primera es que no es una responsabilidad única, porque el Gobierno cuenta con un apoyo de 17 diputados, como ustedes saben, en un Parlamento de 45. Y en un momento tan difícil, por la crisis que estamos viviendo, el rechazo a las cuentas es también una responsabilidad compartida. Y la segunda precisión es que, evidentemente, va a haber una prórroga presupuestaria y esto tiene dos consecuencias. Una, por el lado de los ingresos, que se minoran, y otra, en la gestión, que es menos ágil siempre, en lo que es la gestión presupuestaria. Y esas dos consideraciones hay que tenerlas en cuenta porque los efectos políticos son los que son, pero los efectos económicos y sociales son los que afectan a los ciudadanos y son negativos. Y ahora, permítame también decir cosas que no hemos dicho durante estas últimas semanas, porque en todo el tiempo nosotros alimentamos, y yo en particular, la esperanza de que al final habría presupuestos para Asturias, y hemos intentado pues no fomentar la controversia. Y por eso también hemos callado, asumiendo el riesgo que muchas mentiras que se estaban comentando, que se estaban diciendo, pues a base de machacarlas y no tener respuesta, pudieran convertirse en verdad. Verán, yo quiero recordarles a ustedes que hace un año aprobamos un presupuesto, bueno, de una situación, teníamos una situación difícil, no había presupuesto en el Gobierno anterior, pero es que además saben ustedes que estaba a punto de ser intervenida Asturias. Bien, aquel presupuesto se hizo con diálogo y con esfuerzo por parte del Gobierno, de los socialistas y de los dos aliados parlamentarios con los que en aquel momento contábamos. Y yo les aseguro que este presupuesto está en línea exactamente con aquel. Esa es la primera precisión. Exactamente en línea. Es más, ya en términos técnicos, de técnica presupuestaria, recursos que son de disponibilidad del Gobierno, es decir, el gasto no financiero primario, por llamarlo así, este año serían 3.397 millones. El año pasado, 3.300, bueno, este año no, 2014 serían 3.397, en este año 2013, 3.396. Quiero decir que está en línea incluso desde el punto de vista aritmético, ¿no? Bien, sin embargo, este año no ha sido posible llegar al acuerdo. Y evidentemente hay tensiones presupuestarias y criterios distintos a la hora de llegar a un acuerdo en este asunto, pero aquí tenemos que ser claros y todos sabemos que lo que hubo fueron un antecedente político, una cuestión política que es la que ha impedido que en Asturias haya presupuesto. ¿Y qué es la decisión que se toma cuando se vota la ley electoral, en la que los socialistas votamos en contra de la aprobación de la ley? Bueno, quiero reiterarles a ustedes que ha venido violentándose el significado de algunas palabras de manera sistemática. Me vuelvo a repetir que en ningún caso, por mayoría amplia, como estaba escrito, en mayoría reforzada, puede entenderse que eso es 23-22. Piénsenlo ustedes, porque si fuera uno menos ya no sería ni siquiera mayoría, ¿no? Por tanto, ese es el elemento central. Y a partir de ahí hemos escuchado otro tipo de cosas en relación al presupuesto mismo, que sí estaba muy bajo de ejecución el de 2013, pero nos encontramos con que está en línea con la del conjunto de todos estos años.
que no dábamos información, y les aseguro que les hemos dado toda la que nos han pedido, que los plazos eran muy estrechos, exactamente el mismo del año pasado, es decir, un día más que el año pasado, incluso a veces que yo no me negaba a participar o no participaba en esas conversaciones cuando estuve dispuesto a hacerlo, y lo hice cuando así se consideró oportuno, cuando si me lo pedían, por supuesto que lo iba a hacer. Pero lo que subyacía era lo que les he comentado antes. Incluso Izquierda Unida hablaba de que teníamos pensada una prórroga presupuestaria y que estábamos en ella y que era nuestra actitud, y que teníamos o que estábamos intentando acercarnos al Partido Popular, cosa que no es verdad en absoluto, ninguna de las dos. Mire, UPyD se levantó del asiento sin pedir nada, sin abrir prácticamente la negociación. Nos dijeron que ellos se remitían al momento en que presentáramos en la Junta el proyecto de presupuestos, que entonces lo analizarían, pero un día antes de que efectivamente el proyecto de ley entrara en el presupuesto, el portavoz de UPyD pues dijo que iba a presentar una enmienda a la totalidad, que eso es algo insólito para alguien que dice cooperar con el Gobierno, haberlo hecho y, sin embargo, negarse siquiera a conocer cuál es el proyecto que se presenta. Y en cuanto a Izquierda Unida, planteó una serie de pretensiones legítimas, por supuesto, de carácter fiscal. La discusión estuvo más que en las figuras en la propia recaudación, en la que había diferencias evidentes, y los planteamientos nuestros era, como no podía ser de otra manera, de aceptar las previsiones que se hacían por los técnicos de Hacienda, pero en todo caso, el planteamiento que se hacía por Izquierda Unida en cuanto a la recaudación y las figuras fiscales que se quería modificar era legítimo desde el punto de vista político. Ahora, era un planteamiento que sabíamos todos, y ellos también, que llevaba a la no aprobación de las cuentas, porque la posición de UPyD anteriormente manifestada, y si alguien ha escuchado ayer las intervenciones en la Junta General respecto a la fiscalidad, era que era excesiva y que no se podía admitir. Por tanto, de haber nosotros aceptado la propuesta fiscal de Izquierda Unida en su integridad, que aceptamos una parte, Asturias estaría ahora exactamente igual. Es decir, no habría cuentas, no habría presupuesto. Y eso quiero que quede suficientemente claro. Por tanto, esa es la situación. Respecto al PP, que ha hecho una propuesta, bien, es pública, y por tanto yo les pido a ustedes que la valoren. Porque por la parte de los ingresos es prácticamente un programa de máximos. Fíjense, nos dicen que bajemos el impuesto de sucesiones, los marginales del impuesto sobre la renta, en la tarifa autonómica, y que eliminemos el impuesto de patrimonio, porque lo bonifican prácticamente al 99%. Fíjense, no hay ninguna comunidad en España que en este momento no tenga el impuesto de patrimonio, salvo una, Madrid. Y el Gobierno de España le está diciendo a Madrid que debería imponer ese tributo. Fíjense ustedes la voluntad de negociar cuando el planteamiento que se hace es de ese tenor. Y si vamos a los ingresos, y les sugiero que, a los gastos que se recortan, les sugiero que lo analicen con un poco de rigor, porque ahí encontrarán que el que más entidad tiene, 16 millones de euros, se corresponde con la privatización de Itbasa. Bien, efectivamente, 16 millones de euros de coste, pero lo que no dicen es que Itbasa no cuesta un euro al Principado, porque además de gasto tiene ingresos, y los ingresos son mayores que los gastos. Todo esto se lo explico únicamente con la pretensión de que comprendan que no había en el fondo ninguna voluntad de negociar. Y eso es lo que hay. Y no me olvido de Foro, pero desde luego nunca pensé que podríamos llegar a ningún acuerdo con ellos. Yo, con todo el respeto para sus votantes, quiero dejar claro que me parece una fuerza política que está en otra cosa, que está en el cuanto peor mejor y en la tierra quemada. Y esta es sintéticamente lo que quería trasladarles respecto a la opinión que tengo y que tiene el Consejo de Gobierno sobre lo que aquí ha ocurrido. Y ahora, de lo que se trata es de gestionar lo mejor posible, y lo mejor posible, quiero decir, para los asturianos, la situación presupuestaria que en este momento tenemos. Yo hoy le he pedido
a la consejera de Hacienda que se reúna con cada uno de los consejeros para analizar la incidencia de la prórroga en sus respectivos departamentos, para que podamos actuar de la manera más rápida posible y minorar también los efectos que eso pueda tener sobre la economía, sobre los servicios públicos, sobre todo aquellos que debemos de defender a los asturianos, el empleo, por supuesto. Y a los consejeros, a cada uno de ellos, le he pedido que agilice todos los proyectos que existen, proyectos de ley, para remitir a la Cámara, porque este Gobierno va a seguir gobernando, gestionando y enviando esos proyectos, insisto, al Parlamento. Y a todos, pedirles responsabilidad y que arrimen el hombro en este momento de dificultad para Asturias.